Bueno, ahora vamos a hablar entonces del abordaje como tal de la artritis reumatoide. Digamos que voy a obviar un poco la parte de cuando llega una afección articular en urgencias, determinar si no es una artritis séptica, etcétera, todas esas cosas. Eso, digamos, lo podemos abordar quizá en una tutoría después de afección de la poliartralgia y la monoartralgia. Pero digamos esto ya cuando más sospechamos, es una paciente ya más anciana, tiene todas las alteraciones simétricas, es muy sugestivo de que sea una artritis reumatoide. ¿Qué cosas se le van a pedir o qué se puede encontrar en las cosas? Uno pide un cuadro hemático en el cual puede haber anemia, trombocitosis y leucocitosis leve, trombocitosis como reactante de fase aguda y leucocitosis porque pues claramente es una respuesta inflamatoria, y la anemia ya dijimos que por alteraciones a nivel de enfermedad crónica. Se le pide usualmente una PCR, algunos incluso solicitan BSG. Lo importante es pedir un reactante como tal de fase aguda en el cual se valore si hay o no una respuesta inflamatoria en el momento en el paciente. Los autoanticuerpos que se suelen solicitar, que son factor reumatoide, anti-CCP y ANAS. El factor reumatoide y el anti-CCP suelen estar positivos, alguno de los dos por lo menos, en el 75 al 80% de los pacientes, y los ANAS solo van a estar presentes en un cuarto de los pacientes. ¿Por qué se piden ANAS? La razón por la cual se piden ANAS es que el lupus, como vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos lupus, el lupus puede generar una afección articular que se correlacione o sea bastante similar a la de la artritis reumatoide. Entonces, si a uno le sale una artritis que no cumple nada de criterios, no tiene reumatoide o no tiene anti-CCP, pero tiene ANAS positivos, pues búsquele, ¿por qué no? Pídale unos cenas, vea un anti-SMID, un anti-LA, anti-RO y ver si de pronto eso puede ser un lupus que está debutando con manifestación articular. Se le solicitan radiografía de manos y pies, primero para ver si ya hay alteración a nivel de la arquitectura ósea y segundo para tener una de control para ver cómo progresa conforme avanza el tiempo de la enfermedad. Y es solo en urgencias en ocasiones se le suele pedir un líquido sinovial, pero esto les decía que es esa parte de, no sé, usualmente una monoartralgia que está así toda fea y uno dice como pues tengo que descartarle una artritis séptica, etcétera, etcétera. A nivel del líquido sinovial del inflamatorio aséptico, que es el que uno va a encontrar en la artritis reumatoide, va a tener leucocitos entre 2000 y 20000. Una infección suele ser más sugestiva de 20000, mientras que, no sé, algo relacionado con edema, con acumulación de líquido suele ser menor a 2000. Las proteínas pues van a estar elevadas y va a tener un complemento consumido. Claramente no va a haber nada en el gram, no va a haber nada en el cultivo. En las imágenes entonces, ¿cómo se va a ver bien las cosas? Las erosiones en la cortical ósea, que son esas erosiones que habíamos dicho que son centrípetas en el espacio articular. Va a haber osteopenia periarticular o yuxtaarticular, como le prefieran decirle, un angostamiento del espacio interarticular, lo cual también se presenta pues en artrosis, deformidades ya relacionadas que uno puede encontrar, y algo importante es que esas afecciones óseas, especialmente las deformidades, ocurren casi hasta en el 30% de los pacientes en el primer año, y si no son buenos respondedores al manejo o hay ausencia de manejo como tal, el 90% de los pacientes los tienen al segundo año. Y vamos a ver que precisamente esto de que se afectan las articulaciones tan rápido, es que no da tiempo de esperar la artritis reumatoide, es la razón por la cual en todos esos pacientes hay que iniciar los medicamentos específicos para la artritis reumatoidea, los inmunosupresores, de forma aguda, de forma temprana. ¿Listo? Eso es muy importante conocerlo y muy importante hacerlo. Entonces esto es lo que se puede encontrar en las imágenes. Estas son las erosiones centrípetas que yo le digo. Uno tiene el espacio como tal aquí periarticular y suele ser en la periferia del espacio articular donde se dan esas erosiones. Entonces aquí tenemos algo de erosión, aquí tenemos otra erosión. ¿Listo? Eso es lo que me refiero con la osteopenia yuxtaarticular o periarticular. Aquí hay también una pequeña erosión. Y pues se ve claramente, ¿no? Miren la densidad como tal, la radioopacidad de esta parte del hueso comparado con esta. Claramente esto es menos denso y es porque hay alteración como tal de la cortical ósea. Entonces, una vez se hace ese abordaje, uno le pide las imágenes tal como determino yo el diagnóstico. Entonces aquí hay algo muy importante que yo quiero hablar, y es que en las enfermedades reumatológicas no existen los criterios diagnósticos. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El diagnóstico de la artritis reumatoidea es clínico. ¿Listo? Bueno, no necesariamente clínico en el sentido de que solo con los síntomas del paciente, sino que no tiene que cumplir estrictamente con esos criterios que existen. Uno sabe que existen los criterios del ACR regular, los criterios anteriormente solo del ACR, pero
Esos criterios son clasificatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que son los criterios que se utilizaron para incluir pacientes en estudios, pero no significa que estos sean unos criterios diagnósticos, que el paciente que no cumpla esto no tenga artritis reumatoide. Pueden haber pacientes con artritis reumatoide que no cumplan con los criterios clasificatorios. Sin embargo, ante la ausencia de criterios diagnósticos, pues muchos médicos, y es como lo ideal, o sea, uno debería hacer eso, utilizan los criterios clasificatorios para hacer una buena aproximación hacia el paciente tiene o no artritis reumatoide. ¿Listo? Pero eso es importante que lo tengan en cuenta. No existen criterios diagnósticos como tal. Entonces, los criterios clasificatorios que se utilizan para el diagnóstico son los más nuevos que hay, que son los de la ACR regular, que se modificaron con los que habían antes de la ACR, que eran súper viejos, para hacer un abordaje mucho más temprano y lograr un diagnóstico mucho más temprano de los pacientes. Entonces, ¿qué hay en los criterios de la ACR regular y en la generalidad de todos los criterios clasificatorios de las enfermedades autoinmunes? Vamos a ver que va a haber un componente clínico y un componente paraclínico, y que uno, para hacer el diagnóstico, necesita por lo menos una de cada una. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el de artritis? Primero, que si tengo de 2 a 10 articulaciones grandes inflamadas con sinovitis, tengo un punto. Segundo, que si tengo 1 a 3 articulaciones pequeñas inflamadas con sinovitis, entre las cuales se incluyen metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, las metatarsofalángicas del segundo al quinto dedo, las interfalángicas del pie y las muñecas, eso cuenta como 2 puntos. Que si tengo de 4 a 10 articulaciones pequeñas, que son esas mismas que mencionamos arriba, inflamadas, tenemos 3 puntos. Y que si tengo más de 10 articulaciones afectadas, donde por lo menos una es una pequeña, eso me da 5 puntos. Ahora, a nivel paraclínico tenemos que si uno tiene un factor reumatoideo o un anti-CCP a bajos títulos, da 2 puntos, mientras que si el factor reumatoideo o el anti-CCP están a altos títulos, da 3 puntos. Y que si uno tiene reactantes de fase aguda elevados, eso da 1 punto. Uno suma todo eso, y si la suma le da, me faltó duración mayor a 6 semanas, 1 punto, perdón, y si eso le da 6 puntos o más, hace que sean positivos los criterios y cumple con los criterios clasificatorios. Pues si cumple con los criterios clasificatorios, claramente tiene el diagnóstico. El problema, si no los cumple, valorar si realmente tiene o no tiene el diagnóstico. Ahí es donde les digo que pilas, que no son criterios diagnósticos. Listo. Entonces uno así dice, lo clasifica como una artritis reumatoide al paciente.